de Twitter, que también es su actual director ejecutivo, anunció el lunes que dejará la compañía. Es uno de los movimientos más importantes en Silicon Valley y no tiene como raíz ningún escándalo ni nada por el estilo. En cambio, Jack Dorsey declaró que Twitter está listo para seguir adelante sin él. Pero ¿quién es Jack Dorsey? De los otros pesos pesados, digamos, de la cuna de las tecnológicas de la información, es uno de los quizás que tiene más bajo perfil, muy lejos de otros como Mark Zuckerberg o Elon Musk. Igual también tiene un componente excéntrico, ahora vamos a ver por qué. ¿Qué otros negocios tiene en mente y tiene en mano Dorsey en el mundo tecnológico? ¿Y qué puede significar este paso suyo para una de las redes sociales con más impacto político que hay del futuro de Twitter? Bueno, este es el tema que nos propone para un nuevo espacio de DTI, Gustavo Galino. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Buen día, Romina. Buen día para todos. Muy bien. Bueno, empecemos por presentar a Jack Dorsey, que aunque tenga un perfil más bajo, no deja de ser quizás todo un personaje, ¿no? Porque hemos tenido como una línea en DTI de hablar de estos popes de la tecnología. Sí, hemos hablado de los más renombrados y Dorsey quizás estaba en ese grupo y no lo habíamos traído, así que justo nos dio como la excusa, el puntapié para poder hacerlo. Dorsey va a seguir estando obviamente metido en el mundo empresarial, porque de hecho es el CEO también de una empresa que es incluso hasta más rentable para él mismo y para lo que es también la bolsa, como es Square, que después vamos a hablar de eso, porque tiene mucho que ver el tema de Square con todo esto. Pero bueno, Dorsey es un empresario, como decía, estadounidense, de 45 años, que nació en Missouri, en un pequeño pueblo de Missouri de 300.000 personas, que cursó la universidad con el sueño en aquel momento de transformarse en un gran desarrollador de aplicaciones, como fueron, digamos, un camino parecido al de otros fundadores de empresa, seguramente también muy influenciado por el modelo de gente que en aquel momento ya se estaba destacando, como Steve Jobs y demás. Hizo parte de la Universidad de Missouri, después parte de la universidad en Nueva York, abandonó la universidad y ahí fue que se puso de lleno a generar sus proyectos, proyectos de los cuales, bueno, salieron varias startups y en esa incubadora que se llamaba Odeo, que era una especie de plataforma de podcast que tenía como objetivo ir como, de alguna manera, generando una nueva narrativa. O sea, estaban bastante bien norteados en cuanto a qué estaban haciendo, pero bueno, fueron contemporáneos de otras grandes plataformas como iTunes y después incluso hasta la propia Spotify. Y ese proyecto de Odeo, que tenía como varias distintas incubadoras, dio lugar en alguno de todos esos proyectos, de todas esas ideas que ellos estaban generando. Digo ellos porque Twitter fue un proyecto colectivo, no fue un proyecto de Jack Dorsey individual. Bueno, ahí capaz es uno de los aspectos, ¿no? Fundaron la compañía en 2006 y lo hicieron 3, ¿no? Bueno, en realidad eran más. Más, sí. Pero eran él 4, cobra como protagonismo, ahí se hace como la cara conocida. Sí, quizás con el tiempo. En realidad fue como la primera autoridad, después en un tiempo hubo una rotación y después él volvió a ser el CEO. En 2008 Sí, hubo ideas y vueltas. Lo fletaron, volvió. Lo invitan a retirarse, una cosa así. Ha pasado eso. Sí. Hasta el propio Steve Jobs le pasó y que después su propia empresa se fue y volvió. Bueno, sí. No sé. Vicisitudes de que también en aquel momento él había fundado o estaba fundando Square. Entonces, quizás en aquel momento estaba muy centrado en ese lanzamiento de esa otra empresa, que ahora vamos a hablar. Y eso también puede haber sido determinante en aquel entonces. Pero bueno, en estos años de vida de Twitter ha sido, en la gran mayoría de los años, la figura más importante. Pero en esos inicios de Twitter no es menor el tema que yo decía del tema de fundadores, empleados y demás, porque ahí hay una historia que también mucha gente no conoce y que tiene que ver con Uruguay, o sea, que está vinculada a nuestro país, y que me parecía interesante contarla, que es la de el que fue en algún momento, él se consideró un fundador y después cambió un poco el discurso y habla de que es el primer empleado. Y él se llama Ivan Genshoplat, que fue uno de los que estuvo en el equipo junto con Jack Dorsey, con Evan Williams, con otros fundadores que estaban ahí, y que fue el primero que se fue de la empresa, que vendió sus acciones por la cifra
que si ahora la pensamos nos reiríamos todos, pero bueno, por $7.000 él vendió su parte para comprarse un auto y andar por ahí. Esto no va a funcionar. No va a funcionar, bueno, no sé, no le veía mucho éxito. La ambición, el tipo. No sé, la verdad que no sé. Él ha dado muchas explicaciones y creo que es difícil estar en el lugar de esta persona porque, bueno, se bajó de un negocio que después terminó siendo una gran red social, una empresa obviamente que es multimillonaria. Pero bueno, en sus inicios, en 2006, poquito tiempo después de desarrollada la aplicación, él se abrió y estuvo viviendo en Uruguay. De hecho, tiene residencia en Uruguay, vive acá. Mirá. Va y viene, está con otros proyectos ahora y de hecho hasta fundó una nueva red social, de la cual vamos a hablar en otro momento. Es un activista, obviamente, del movimiento por plataformas transparentes, abiertas, donde no haya manejos negativos, oscuros de los datos y demás. Y este personaje, Iván Genshop Platt, de vuelta, vivió muchos años en Uruguay, ahora está yendo y viniendo, como por Estados Unidos, y le encanta el mate y está muy interiorizado con la lógica uruguaya y ha dado incluso una cantidad de charlas. Yo tuve la suerte de participar en algunas de ellas y nada, me parece un personaje muy interesante que estuvo en los inicios, que conoció cómo se dio y bueno, y vio cómo fue el inicio. Lo que no le vio fue el potencial que después tuvo. Con razón dice que era empleado ahora. Entonces, claro, tiene que ver con el cambio. Él se autodefine como el first employee de la empresa. Mirá. En algún momento él hablaba de soy fundador, ¿no? Que creo que de hecho lo es. Claro, está bien. Cuando hay una curiosidad también con respecto a esto, que es que cuando lanzaron la aplicación, en aquel momento no era una aplicación siquiera, era un sitio web. Todos los fundadores y gente cercana puso el mismo Twitter. O sea, el mismo mensaje. Ajá. Que era un mensaje que decía, estamos seteando nuestra cuenta de Twitter. Just setting up our Twitter use, una cosa así, no me acuerdo exactamente cómo es, pero básicamente el mensaje es ese, estamos acá seteando la cuenta. Y él está su tweet fijado en su usuario, que es Rubble, donde uno puede ir y ver que efectivamente él fue uno de los pioneros de la empresa. Y bueno, por ahí uno se lo puede cruzar por acá por la Plaza Independencia y pasa desapercibido y es alguien que estuvo en ese inicio, que de vuelta es una curiosidad que me parecía interesante y divertida mostrar. Volviendo a Dorsey, volviendo a Twitter, bueno, quizás no todo el mundo se acuerda, no está interesado con el tema. Dorsey siempre cuenta que cuando crearon Twitter lo que quisieron hacer en realidad es competir con el SMS. ¿Competir en qué sentido? En el sentido de poder utilizar la misma cantidad de caracteres, en aquel momento 140 caracteres, y contar cosas que estaban pasando, con la diferencia que no pagás el SMS. O sea, en aquel momento todavía se acuerdan, los SMS WhatsApp en casi todas partes del mundo eran pagos y WhatsApp no existía. No existía. Entonces, era un poco eso, la lógica era un poco, y sigue siendo un poco la lógica, más allá que después pasó a 280, y eso también Dorsey lo explicaba. Bueno, entendimos que había que darle más espacio a la gente para que se expresara, porque más allá de la creatividad que podía haber y que podía ser fomentada por esto, no dejaba de ser un poco escueto. Y después obviamente inventaron los hilos, que era esta cosa de, bueno, vos vas poniendo un tweet enlazado con otro y demás, y ahí lo vas siguiendo. Eso son todas cosas que pasaron después. Cuando arrancó en ese momento, en 2006, ellos pensaban en eso, en poder estar contando en tiempo real en qué andás, qué haces. Nada de fotos, nada de videos, nada de las transmisiones en vivo. Todo eso fue contenido que se fue sumando después. Y la plataforma podríamos decir que ha evolucionado. También ha involucionado en algunas cosas, pero en términos de prestaciones, en términos de posibilidades, ha sido bastante abierta a poder ir sumando cosas. ¿Qué no ha sumado nunca y que Dorsey se ha negado tajantemente? Bueno, el tema de la edición de los tweets o el cambio de los tweets. Bajo la lógica y bajo la premisa de que si vos cambias el contenido y alguien lo retuiteó y después a las horas alguien lo ve, puede ver un contenido totalmente distinto al que estaba en el original. También hay críticas que dicen, bueno, pero vos podés aclarar, podés etiquetar el contenido, podés poner ver original, o sea, podés tener como ciertas curaciones. Pero bueno, no les parecía demasiado interesante hacerlo así y quieren mantener todavía esa lógica de, bueno... Editar no podés eliminar lo único, ¿no? Exacto, podés eliminar, escribirlo. Chau. Igual, como dice él, sale el tweet y bueno, alguien ya lo vio, yo qué sé, le erraste en alguna cuestión gramática, bueno, está. En fin, pero eso como es algo que ha sido de las cosas que no han negociado hasta ahora, que hay una introducción de un cambio, una nueva funcionalidad, que ahora vamos a comentarla, que bueno, que parece como que también contradice eso. ¿Y qué pasa con Dorsey hoy, después de todos estos años? ¿En qué situación uno encuentra al CEO? Bueno, por un lado cuestionado por un sector, sobre todo después de lo que pasó con Trump y el baneo a Trump,
Ahí se generó también una fuerte controversia. Después hay otro sector que también critica de repente algunas... Ahí, perdón, Sí. con lo de Trump, por las dudas, estamos hablando de cuando Dorsey tuvo que lidiar con la gran discusión sobre el tema de libertad de expresión y si puede limitarse, y fue muy criticado, por ejemplo, por suspender la cuenta de Trump, ¿no? Suspender y eliminar, Chau. erradicar de la faz de la tierra la presencia del expresidente de Estados Unidos en la red social. Creo que fue un caso muy fuerte que marcó muchísimo. Porque Dorsey tuvo que de alguna manera también salir a dar la Claro. cara por la empresa y salir a dar explicaciones. Tuvo comparecencias en el Senado, un Sí. intercambio muy fuerte con Ted Cruz, con el senador Ted Cruz, donde lo acusaron de falta de transparencia, de alguna manera, obviamente, de tener un sesgo marcado, bueno, una cantidad de cosas que bueno, él después fue respondiendo, y Twitter está dentro de la bolsa de las grandes tecnológicas que están siendo obviamente miradas y cuestionadas sobre su manejo, sobre su poder, sobre su influencia, ¿no? Cómo los algoritmos también potencian o no. De hecho, este fundador que yo les comentaba, hace unos pocas semanas dio una entrevista en El País de Madrid donde hablaba de que bueno que los algoritmos en general y sobre todo también el de Twitter están como llevando a una hiperconcentración de desinformación. O sea, es muy crítico también. Hay gente de adentro que es muy crítica. Y ahí también aparece la otra mirada que dicen gente allegada, periodistas cercanos, que bueno, que Dorsey estaba perdiendo buena imagen incluso dentro de la empresa. No lo veían enfocado, lo veían un poco distraído, como que habían algunos intercambios internos en algunos ejecutivos que estaban como poniendo un poco en duda, y eso hizo que obviamente quienes invierten, los accionistas y bueno, determinados grupos de interés también presionaran bastante con el hecho de que saliera Dorsey de la empresa y que se pusiera un CEO que realmente... Que estuviera full time. Exacto, que vuelva... Bueno, pero él trabaja como 16 horas por día, por lo que leí. Ahí entramos en el tema Medio obsesivo. Sí, ahí entramos en todas esas excentricidades que puede tener esta figura, que las tiene. Las tiene. Sí, eso de trabajar mucho. El Pero tema se toma después su buen rato para meditar, 2 horas por ejemplo. día. 2 horas por Sí, día. eso dicho por Va él. caminando 8 kilómetros, ¿no? Hasta el Sí, trabajo. esa la puso, medio que la relativizó. La relativizó un poquito, pero sí. Sí, porque uno empieza a contar 16 horas, trabaja 16 horas. Las 8 horas que te lleva... Bueno, no. 8 horas no te lleva, pero sí. Te lleva, ¿cuánto te lleva? Más de Una hora y algo te Sí, lleva. seguro, Caminando te lleva. Seguro, sí. Y después lo que para meditar, no sé cómo hace. Por eso. Y el otro aspecto interesante de su rutina, interesante, bueno, también polémico, mucha gente... Meditación hace. La meditación de 2 horas, sí, eso no, pero no iba por ese lado, iba por el lado del tema del ayuno y de la alimentación. Hace solamente 7 comidas por semana, o sea, una comida por día, la cena. La cena. Solo además. cena, nada más. Que le valió varias críticas, ¿no? Cuando Sí. hizo explícito Exacto. ese régimen y él lo defiende por el lado de la productividad. Bueno, por eso te digo. Un nutricionista se debe agarrar los pelos, pero... Y probablemente, o bueno, no sé, haya cosas seguramente ahí que observar que no están del todo Bueno, bien. pero parte de estas figuras tienen que tener algo de eso, ¿no? Y el cambio físico es el otro tema. También En los últimos tuvo un cambio. años, 3 o 4 años sobre todo, una persona que pasó por varias etapas. Ahora, o sea, también es bueno contarles que él fue un joven que tuvo su etapa de rebeldía, de tatuarse y de estar ahí por su piercing y demás, siendo un jovencito, que creo que fue algo de la época, o sea, muy del sentir de la época. Él incluso hasta se autodenominó en su momento un cyberpunk del momento, entendido no solamente por su apariencia física, sino por esto de encerrarse en laboratorios con otra gente, a desarrollar aplicaciones disruptivas de código abierto, ir en contra del statu quo, ¿no? Tiene ese componente de rebelde. Después tuvo una época cuando Twitter, sobre todo, empezó a crecer, 2006 de fundación, 2010, 2013, toda esa época donde vos lo veías y estaba impecable el traje, bien prolijito, sin barba, como muy típico ejecutivo de empresa tradicional que te da como super confianza, no sé qué. Pasó esa etapa y ahora en los últimos años viró hacia un aspecto físico, una barba muy larga, que también le valió muchas críticas y obviamente un montón de comentarios cargados de cuestiones xenofóbicas y demás, pero porque el aspecto, ¿no? Porque el aspecto parecía más de una persona de repente del mundo musulmán que estadounidense. Pero bueno, eso no quiero entrar porque es un tema más complejo, pero sí, mucha gente le criticaba eso, una tontería porque no tiene nada que ver, pero bueno. Y después también la vestimenta, ropas de multicolores, túnicas, o sea, como un cambio
drástico en su apariencia y en su presencia pública. No estamos hablando de cómo se viste en la casa, es un mansión en San Francisco. No, estamos hablando simplemente de cosas que fueron incluso en participaciones públicas. Y después cada determinados periodos lleva, no sé, 10 días sin hablar, por ejemplo, se toma como esos silencios retrospectivos, no sé. Desaparece, aparece. Por eso decías, el perfil bajo también tiene que ver con eso. No tanto, me parece, el perfil bajo, si uno ve Twitter, está muy activo, opina sobre todo. Hace unos meses opinó, en octubre, tuvo una opinión muy fuerte en un tuit sobre la hiperinflación en Estados Unidos y auguró que la hiperinflación iba a empeorar. Él es un gran defensor del Bitcoin. Bueno, eso te iba a plantear, ¿no? Meto ese otro tema. Gran defensor del Bitcoin. Entonces también eso tiene mucho que ver con eso. O sea, está bastante en contra del sistema y vuelvo a lo mismo. O sea, es como el cyberpunk de hace 20 años. Bueno, vuelve acá y está acá presente. Se sabe que con su empresa Square, que ahora vamos a hablar de contar brevemente de qué se trata, apuesta muy fuerte al Bitcoin, apuesta muy fuerte a la presencia y aparición de nuevas formas de intercambios monetarios. De esto hemos venido hablando mucho porque es una gran tendencia de estos últimos tiempos y este año más que nada. Y bueno, y por ahí Dorsey hace eso, ¿no? Desaparece, aparece, pero cuando aparece ha inquietado mucho con ese tema de la apariencia, que de vuelta yo lo pongo en unas comillas. O sea, la apariencia es lo que importa, o lo que importa es lo que piensa, lo que planifica, lo que hace, ¿no? Y bueno, ahí en lo que piensa, lo que planifica y lo que hace, también han habido críticas, y creo que esa salida también tiene que ver con eso, ¿no? Y ahora se queda con Square, que es esta empresa de pagos, es un mix entre billetera electrónica, sistema de pagos para negocios. Es una gran plataforma que lo que ha permitido desde su fundación en 2008... ¿Vale más dinero? ¿La empresa Square vale más dinero que Twitter? En realidad no es que valga más dinero, sino que en la fortuna personal de Dorsey implica más. Dorsey tiene un 2% de acciones de Twitter y tiene un 13% de Square. Con lo cual, de su fortuna personal, que es de cientos de miles de millones de dólares, gana más por Square que por Twitter. Otra curiosidad, pero tampoco es menor, porque bueno, por algo también se queda se queda a cargo de la empresa Square, donde yo creo que le encuentra más interés o más presencia de futuro. No es que Twitter no tenga futuro, que se entienda, pero quiero decir, está en un momento más picante el tema de los medios de pago, de la competencia con las empresas y con los bancos tradicionales, ¿no? Con las pasarelas de pago tradicionales. Y Square, como les decía, cuando lo fundaron como era un hardware, un aparatito que vos lo conectabas al celular a través del jack, o sea, del conector de audio de los auriculares, y lo que te permitía era escanear tarjetas de crédito. Entonces vos tenías un teléfono y el teléfono se transformaba en un POS. Eso lo inventaron en 2008. Revolucionaron muchísimo el mercado, porque eso hizo que muchos pequeños y medianos emprendedores pudieran acceder a métodos de pago, y después lo fueron profundizando con, obviamente, nuevos modelos, con modelos que son, obviamente, mucho más modernos, directamente pagas con el celular, apoyándolo sobre el lector. Eso para los negocios. Después, obviamente, con dispositivos específicos para poder hacer los cobros, y después todo un sistema, un software hiper especializado, con, obviamente, machine learning, con inteligencia artificial, con un montón de componentes tecnológicos que permiten a las empresas gestionar sus ventas, gestionar sus intercambios, y a los usuarios a su vez también, bueno, poder tener sus propias billeteras, tener sus propios sistemas para poder transaccionar. Y la verdad que es una empresa que le está yendo muy bien, que está súper bien valorada y que está en esa puerta de comienzo de trabajar a full con el Bitcoin. No es que sea nuevo, pero sí está como en un momento de gran profundización con el tema de las cripto, y bueno, seguramente en la cabeza de Dorsey está ser primero, pegar mejor, estar muy vinculado a eso, porque es ahí donde va a haber una gran transformación. Una gran transformación de las costumbres de la gente, de que a poco todo el mundo se va a ir acostumbrando a utilizar este tipo de plataformas, y bueno, obviamente Square va a estar ahí como una de las principales. Por eso también eso explica bastante el hecho de que muchos lo vieran más concentrado en eso que en Twitter. Más allá de que Twitter tiene novedades y ha lanzado cosas nuevas en los últimos tiempos, pero bueno, no sé, hay que ver. O sea, por lo pronto de Dorsey vamos a seguir escuchando, y ahí más vale prestarle atención porque está bueno saber en qué anda con Square. Sí. Y él va a seguir tuiteando, va a seguir opinando. De hecho, fue uno de los que más tuiteó cuando pasó la caída, ¿se acuerdan? Hace un poco más de un mes, esa caída masiva de Facebook, y fue también de los que salió a pegarle, a criticar. Él siempre está en guerra con otras tecnológicas que él se quiere desmarcar, quiere mostrar a Twitter como algo distinto a Facebook, al conglomerado ahora de Meta. No se acuerdan, pero Facebook cambió a llamarse Meta. Él ha querido siempre desmarcarse. Quizás
demasiado y ha quedado un poco obvio que ese intento de desmarcarse a veces no hace más que pensar que en realidad algo parecido tenés. Mucha gente critica mucho el algoritmo de Twitter o critica cosas de cómo Twitter genera desinformación o genera polarización. Hay estudios que lo demuestran y bueno, hay que estar ahí. Entonces ahora deja en su lugar al que era el jefe de tecnología, que venía también de muchos años de trabajo, y bueno, aparece ¿Qué podemos esperar de esta nueva gestión en Twitter? No, yo creo que a ver, es pronto para poder hacer un juicio categórico, pero seguramente lo que vamos a ver es una concentración en uno de los objetivos que se planteó la empresa para el año que viene, que era lograr mejorar mucho los ingresos, que es una de las cosas que también generó muchas críticas, la dificultad que tiene Twitter para generar ingresos frente a otras tecnológicas, y por otro lado llegar a esa... Bueno, de hecho, hablábamos hacíamos la comparación, ¿no?, entre Square y Twitter por esto que ocupaba Jack Dorsey, pero tenía en 2020 Square generó 3 veces más ganancias que Twitter, o sea... Exacto. Más allá de lo que significa para su bolsillo, por la diferencia accionaria que tiene, o sea, estamos hablando de una empresa que da mucho... resulta más interesante desde ese punto de vista. Más rentable. Después hay que ver el tema de la valoración de mercado, que ahí cambia, ¿no? Ahí puede haber diferencias. Pero en esto sí, sin duda. Por eso yo decía... Y Twitter ahí sigue teniendo una pata flaca, digamos, ¿no? Sí, le ha costado. En el modelo de negocio. Exacto, el modelo de monetización les ha costado. Y bueno, ahora sacaron Twitter Blue, lo voy a contar muy brevemente, porque en realidad no tiene tampoco mucha ciencia. Es un servicio de pago en 4 países nada más. Va a haber que esperar a ver si lo amplían al mundo. Está hasta Estados Unidos y en Oceanía. Es un sistema que vale $3. El usuario paga y accede a una cantidad de medios internacionales que le abren sus páginas, sus artículos. Eso es algo interesante. Pueden editar los tweets, o sea que acá lo que... ¿Se acuerdan que yo decía al principio que él estaba en contra? Bueno, hasta hace un año estoy en contra. Ahora lo que hizo, lo que hicieron antes de irse, Dorsey fue decir, bueno, vamos a poner esto. ¿Qué ese sistema es? Bueno, tenés 1 minuto para que el tweet pueda ser editado. ¿Esto qué quiere decir? Vos tuiteás y hay una demora, un delay de 1 minuto para que el tweet salga. Dentro de ese minuto, de esos 60 segundos, ahí lo puedes cambiar. Lo puedes eliminar, lo puedes editar, lo que sea. Eso es. Y después hay otras funcionalidades. Bueno, me gustó básicas. Eso de la suscripción a determinados medios. Eso es interesante. Pero, es un cambio. De vuelta, es un conglomerado de medios internacionales. Hay que ver si esto llega a Uruguay. Bueno, capaz que ojalá entre también en convenio los medios uruguayos. Hay que verlo. Pero hoy por hoy sí, si vos querés leer los grandes medios del mundo. Sí, hay que ver después que si hacen negocio los medios con eso, ¿no? Bueno, se supone que eso también es una forma de acercar a los medios al protagonismo y combatir la desinformación. O sea, es como un paquete. Twitter ha intentado trabajar en conjunto con los medios. Una actitud más abierta seguro que la de Facebook en muchas cosas, pero hay que verlo, eso realmente qué alcance tiene. Me parece lo más interesante, porque eso lo dije primero, lo de editar tweets es más llamativo, pero también es como, vas a esperar 1 minuto, pierde la inmediatez de lo estoy poniendo ya, ese es 1 minuto. Además uno se da cuenta siempre cuando ya está, lo están viendo, es la gracia, ¿no? Es la gracia, entonces va un poco en contra de la gracia que él mismo defendía. ¿No? Sí, tal cual. Y bueno, después lo otro es organización de los tweets, se pueden armar hilos de una forma visual mucho más atractiva, eso también está bueno. Y lo otro es poder organizar como una especie de catálogo de tweets o temas que te interesen y vos poder tener se llaman pocket, o sea, como un lugar donde los vas almacenando y los vas organizando. Nada, cualquiera de ellas puede haber sido gratis. ¿Por qué me cobras eso? Salvo de la suscripción a los medios, que lo entiendo, porque ahí tiene que haber un enganche, pagas $3, bueno, ahí hay un gran convenio, eso me parece totalmente razonable y entendible y positivo. Pagar para que los medios te den información es importante, pero lo otro son funcionalidades que podían haber perfectamente dado gratuitamente, con lo cual soy crítico de eso. Soy bastante crítico de ese Twitter Blue, que me parece que hará que ver. Bueno, esperemos a que llegue acá y ahí lo analizamos. Primero que ver si llega, porque yo no sé si lo van a extender. O sea, arrancó como una demo, ahora ya es un producto real, que está visible y que está en 4 países y hay que ver si lo extienden. Será justamente la misión del nuevo CEO, Argal Parwal, que tiene un trabajo titánico, como decía, alcanzar los objetivos para el año que viene, y no lo dije, o sea, lo mencioné y no terminé de contar, que es lograr esos 350 millones de usuarios activos que a Twitter tanto le ha costado alcanzar. O sea, Twitter está estancado a nivel de usuarios, eso es una realidad. Están en unos 250 millones
siempre hablando de los activos, no hablo de las cuentas creadas, o sea, ahí hay mucho más, pero la gente que realmente se conecta y tiene una continuidad de uso de la plataforma, de uso activo. Ahí cuando hablamos de usuarios activos, bueno, habrá que ver, puede haber distintas visiones, pero básicamente es alguien que está navegando, que está interactuando, que está logrando cierto nivel de presencia en la plataforma. Hay muchos usuarios que siguen solamente leyendo, o sea, más del 50% de los usuarios solamente leen, no ponen nada, son cuentas que están ahí, que siguen gente y que leen y no participan. Eso también es un problema para la empresa, porque no logra mejorarlo. Y por eso, entonces el tema de los ingresos y el tema de alcanzar esa promesa que hizo Dorsey en su momento el año pasado, de bueno, para 2022 queremos llegar a los 350 millones de usuarios activos, que sigue estando lejos del más de 1.000 millones que pueden tener otras, pero bueno, no deja de ser Twitter después un gran espacio de influencia, como decías vos al principio, ¿no? Política, mediática, social, etcétera. En ese sentido sigue siendo una red que tiene un gran potencial y que tiene una gran presencia, que bueno, habrá que ver qué camino toma, si cambia mucho, si no cambia mucho, si esto de Twitter Blue se transforma en una cuestión ya más integrada a la plataforma, o si el modelo de negocio seguirá siendo intentar meter publicidad, pero a su vez también con todas las restricciones que pueda haber o las limitaciones que tiene. Así que nada, con eso me despido. Y ahí quedó presentado entonces Jack Dorsey y su nuevo rumbo y lo que deja entonces por delante en Twitter. Gustavo, gracias. Nos reencontramos la semana que viene, ¿te Dale, parece? un placer.